Estos intercalados, dentro música. Bueno, bienvenidos a Intercalados, episodio 3, 1, 2, 3. No se admiten cambios ni devoluciones. Volvemos con Intercalados. Yo soy Juan Perroyo. Y yo soy Pedro Alpera. Y vamos a hablar de animación, Intercalado, el programa que da la chapa sobre animación. Primero queríamos dar las gracias a todos los que habéis escuchado los dos primeros programas. Gracias a todos. Ahora Intercalados también está en Spotify y en Apple Podcast, así que los podéis escuchar en todas partes. Y nada, vamos a hablar un poquito de animación hoy. Vamos a ver, Pedro, ¿qué nos traes hoy? Pues mira, hoy en realidad voy a hacer un poco de trampas y va un poco en mi filosofía de ser todo lo vago que uno puede ser en la vida. Porque voy a aprovechar el programa de hoy para lo siguiente. Cada poco tiempo me llega un email de alguien o por redes o incluso en persona y me preguntan cómo empezar a animar. ¿Cómo puedo empezar a animar? ¿Cómo puedo probar desde casa a ver cómo es esto de la animación? A veces no es para ellos, tengo un amigo, un hermano, un familiar que quiere probar y no sabe por dónde empezar. ¿Qué le digo? Y entonces he pensado, si hacemos una sección hablando de esto, si le dedicamos la mitad del programa a explicar cómo empezar a animar, cada vez que me pregunten les puedo decir, mira, en el Intercalados número 3 lo explicamos todo Juanpi y yo, así que te lo escuchas, le das al like, te suscribes, con lo que encima ganamos una persona y un suscriptor. Y nos ahorramos pues tener que contar siempre lo mismo, porque revisando me he dado cuenta, tengo varios emails y varias respuestas por redes y al final siempre acabo contando más o menos lo mismo. Así que me ha parecido que es una manera de hacer como un servicio público con el podcast de información y de enseñanza. Perfecto. Así que voy a contar un poco la respuesta que suelo hacer, la respuesta estándar. Y además me apetecía mucho porque, claro, yo suelo contar esto y cada animador tiene como su librillo y su truquillo, digamos. Entonces me parece guay que podamos así comparar y seguro que tú también tienes algunas ideillas que aquí podemos un poco explicarle a la gente que está deseando aprender a animar. Uh-huh. Lo primero que yo suelo decir es que, como todas las formas artísticas, pues animar no tiene truco. O sea, el truco principal es hacerlo y practicar muchísimo. Entonces, normalmente la gente, la primera pregunta que te suele hacer es ¿con qué software empiezo a animar? ¿Vale? Esta es casi la primera duda, ¿no? ¿Con qué animo? Ya hemos pasado la época de animar en papel, ahora todo el mundo anima, lógicamente, con el ordenador, es más fácil y de hecho lo bueno del ordenador es que tiene una cosa maravillosa y es que permite probar muy rápido. Tú puedes hacer cualquier animación y siempre hay un botón que hace play a la animación y al momento puedes comprobar cómo está quedando. Entonces, aprender a animar hoy en día es muy fácil y muy rápido porque precisamente te permite equivocarte mucho, te permite ir muy rápido en las pruebas. Antes, cuando se animaba en papel, pues te cogías el papel, se fotografiaba con una cámara de vídeo o de cine, se revelaba en el caso de que fuera de cine, se proyectaba, comprobabas que estaba bien, si había algo mal, volvías al papel, en fin, era un proceso infinito y muy tedioso. Pero ya digo, hoy en día es muy, muy sencillo y además tenemos una ventaja con el software y es que hay 1 millón de programas que sirven para animar. Ya no es como antes, acá normalmente la gente animaba con el Adobe Animate, bueno, ahora es Animate, antes se llamaba Flash, y hoy en día incluso programas como Procreate, el programita este para dibujar en el iPad, tiene una línea de tiempo y se puede animar. Yo personalmente no recomiendo mucho el Procreate porque la línea de tiempo a mí me parece un poco chusquerilla. No sé si tú lo has probado para animar. Sí, es bastante jaleosa. Está bien, si no tienes otro programa, utiliza ese porque, bueno, pues ya digo, lo mejor es olvidarse enseguida del software y coger lo primero que tengamos a mano. Pero sí que es verdad que el Procreate, la línea de tiempo, pues es un poco regular. Hay programitas para el iPad como el Caliper, que es uno que me suelen recomendar, que tiene como capas y es más parecido a cualquier otro software de animación, pero la idea principal es que utilices lo que tengas a mano. Programas para animar, por ejemplo, el Procreate, el Adobe Animate, si tenéis el pack de Adobe, pues normalmente en el pack está incluido el Animate y es un programa estupendo, es muy sencillito y precisamente la ventaja es que es tan sencillo que es muy, muy fácil de aprender. Toon Boom Harmony es otro programa que se utiliza mucho para animar, pero tiene un problema y es que es bastante caro. Entonces, a lo mejor para emprender, pues no te va a compensar pagar una suscripción que es bastante cara. Más programas. Si quieres programas gratuitos, por ejemplo, tienes Krita. Krita es un programa parecido a Photoshop, es libre, te lo puedes descargar gratis y tiene línea de tiempo. Otro programa que es gratis porque es de código libre es Blender,
tiene una herramienta que se llama Grease Pencil y es básicamente una herramienta de animación 2D para aprender a animar. Perfecto. De pago, como decía antes, Photoshop, que todo el mundo suele tenerlo también instalado. No sé por qué. Es curioso que el Photoshop siga teniendo tanto éxito, pero casi todo el mundo tiene una copia instalada en su ordenador. Tiene línea de tiempo y hay muchísima gente que lo utiliza para animar. Va estupendo y sirve perfecto. Entonces, lo primero, ¿cuál cojo? El que tengas. No te compliques, no te vuelvas loco buscando el programa que no tienes ni nada, porque además, una cosa buena que tiene el software 2D es que es todo igual. Una vez que aprendes uno, son todos iguales, porque es que no tiene misterio, es pones un dibujo, pones otro, le das al play y se ve la animación. O sea, no hay mucho más misterio, no hay botones mágicos que animan las cosas. De momento, esto ahora ya lo tengo que decir con cuidado, porque con esto de las inteligencias artificiales, lo mismo el mes que viene tengo que retractarme de esta frase. Pero de momento no animan solos. Así que ya digo, software, el que a ti te apetezca, el que tengas a mano. Generalmente el software además tiene un momento ya de madurez en todas las áreas, diría yo, en 2D, en imagen, tratamiento de imagen, en dibujo. Tiene ya una madurez que prácticamente todos los softwares son buenos. No sé si quizá hace 10 años sí que decías, apreciabas diferencias entre un programa y otro, alguno tenía mejores pinceles o cosas así. Pero la verdad es que ahora mismo hay un momento de madurez en el software en el que prácticamente todos son idénticos. Y además, como es tan sencillo animar en 2D, porque si te metes en el 3D es un mundo aparte. Esto que estoy explicando hoy lo voy a acotar también a lo que puedes aprender por tu cuenta y lo que puedes aprender gratis o muy barato, ¿vale? Me voy a dejar todo lo que es el tema escuelas, porque sería un melón diferente del que podríamos hablar otro día, pero es sobre todo dirigido a la gente que quiere probar o quiere empezar. Porque otra cosa que es importante con la animación 2D es que muchas veces tú quieres animar y entonces empiezas a animar y una frase que yo siempre que doy clases, hay algún alumno que dice en algún momento es, pero esto es mucho trabajo. Y efectivamente, es mucho trabajo. Vale, siempre hay alguien que tiene como ese momento de lucidez de decirme, pero esta mierda que es, esto es mucho trabajo. Y es verdad, o sea, animar 2D es muy laborioso de hacer y no a todo el mundo le gusta, como es lógico. Entonces hay gente que cuando lleva un rato animando o ha aprendido a animar un poco te dice, oye, mira, esto no es para mí porque hay que hacer un montón de horas para que se mueva un muñequito, se mueva un puntito un poco, a mí esto ni me va ni me viene. De hecho, es muy habitual que la gente que aprende animación, de todos los que entran, solo unos pocos acaben animando. Muchos se dan cuenta. Suele ser un área que te lleva a otros sitios. Hay mucha gente que acaba haciendo story, que acaba haciendo arte, que acaba haciendo diseño de personajes, porque se dan cuenta que a lo mejor ese área no es la que más le interesa, ¿vale? Por eso es importante probar un poquito al principio para ver si realmente es lo tuyo. Por eso no voy a hablar de escuelas, ¿vale? Porque yo creo que si tomas la decisión de ir a una escuela o de ir a otro tipo de cosas ya más, meterte en un máster o alguna cosa así, sí que es conveniente haber probado un poquito y no meterte en el lío de dar una formación de un año o dos, que además suelen ser bastante caras, y darte cuenta en mitad de ese curso, pues que no te interesa. En cuanto, por ejemplo, vamos a ver libros. Libros para aprender a animar. Fundamentalmente yo siempre recomiendo dos libros. Está el libro que recomienda a todo el mundo, que es el que no voy a recomendar, que es el Illusion of Life. Illusion of Life es un libro de Disney, es un libro que es un tocho bastante grande, es como una guía de teléfonos. Puedes matar a alguien con ese libro. Si lo lees en la cama y se te cae encima, puedes morir por culpa de ese libro. O sea, no leáis ese libro en la cama. Y es un libro precioso sobre la historia de Disney. Tiene unos dibujos preciosos sobre las películas clásicas de Disney, Pinocho y todas estas. O sea, está genial. Pero es más un libro de arte y sobre la historia de Disney que sobre la técnica de animar. Yo no sé si tú lo has leído, Juanfe. No, nunca lo he mirado. Siempre, creo recordar que en la Facultad de Granada de Bellas Artes lo tenían y siempre tuve la tentación de, a lo mejor le echo un vistazo, pero era tan grande que era como, no tengo ningún interés en llevarme esto en la mochila. Así que Sí, al final sí. no lo miré. Pues igual, yo lo he visto en la biblioteca de la facultad, ¿vale? Para eso, todas las bibliotecas de las facultades deben tener una copia que nadie saca nunca. Sí. Entonces, es un libro estupendo. No sé por qué la gente lo suele recomendar como libro para aprender, porque ya digo, a nivel de técnica no tiene nada. Entonces, a mí los dos libros que me gusta recomendar son el Animator Survival Kit, el de Richard Williams, que de hecho ahora está en castellano, salió hace un par de años en castellano, aunque yo recomiendo leértelo en inglés, Sí. porque la terminología de la animación todo el mundo la conoce en inglés, con lo que si le dices a alguien
Bueno, es que no sé ni cómo se traducen. Acción secundaria creo que es una traducción de algunas cosas. O el easy in, easy out, ¿cómo se traduce? No, no tengo ni idea. Ah, aceleración y frenado podría... Nunca lo he tenido que decir en castellano. Sí, no sé, es de esas cosas Ah, que en los sitios de trabajo luego nadie lo utiliza en... Eso o todo el mundo se ha inventado una palabra, ¿no? Porque yo sí he escuchado decir frenaditas. Vamos a hacer las frenaditas. frenaditas. Y entonces no hay como una terminología en castellano clara, ¿vale? Es mejor aprendérselo en inglés. Además, como siempre pasa en las producciones de animación, suele haber gente de todos los países, con lo que todo el mundo... Suele haber gente de todos los países excepto ingleses, con lo que todos hablamos mal inglés, pero nos entendemos. Y como no hay nadie que realmente sea inglés, nadie, no, que sería el que no nos entendería si estuviera allí, no suele pasar nada, ¿vale? En Europa es muy habitual trabajar con belgas, con franceses, Ujú. con portugueses, en fin, que es un poco, hacemos como un poco de piña. El Animator Survival Kit es el que escribió Richard Williams. Richard Williams, no sé si lo hemos comentado aquí ya, la obsesión por los unos de Richard Williams, creo que sí. Creo que hubo un momento, sí, en Sí. el programa 2 que hablamos de Richard Williams. Richard Williams es un animador que básicamente debía estar muy obsesionado este hombre. Bueno, debía estar, no, estaba muy obsesionado con la animación 2D. Se dedicó a recopilar en su libro todo lo que él fue aprendiendo a lo largo de su vida, ¿vale? Además, él, por lo visto, por lo que él contaba, le gustaba bichear animadores clásicos, de hecho los contrataba para su estudio, y entonces debía ser el típico pesado que no para de preguntarte, ¿no? Hostia, Entonces sí. se traía a alguien al estudio cuando tenía un encargo de los animadores clásicos y básicamente se pasaba el día haciéndole preguntas y dándole la brasa sobre por qué hacía las cosas y cómo. Entonces, toda esa pesadez ha revertido en un libro que también es bastante grande, son como 300 o 400 páginas, y que a mí personalmente me gusta sobre todo como libro de ejercicios. Es un libro que contiene montones de, sobre todo de ciclos de andar, porque él decía esto de que los ciclos de andar es como lo más difícil de hacer, una de las cosas Mm. más difíciles de hacer. Entonces, si aprendías a hacer ciclos de andar, pues un poco como que ya tenías hecho la parte más difícil y ya podías aplicarlo a otras cosas. Entonces, este libro está muy bien para cogerlo y decir, venga, me voy a hacer este ciclo, me voy a coger este otro ejercicio. Hay cosas muy, muy bien explicadas. Toda la parte del timing y el spacing está muy bien explicado, que al final es casi lo que uno se debe concentrar, aprender Mm. lo que es el tiempo y el espacio, que dicho en castellano parece un programa de ciencia, pero Sí. es que siempre que lo digo en clase digo, toda la animación es tiempo y espacio, y parece que va a ser el programa de Carl Sagan o algo así. Sí. Es un poco raro. Por eso, mejor en inglés, timing y spacing. Toda la animación al final es tan sencillo y tan complicado como controlar el timing y el spacing, el tiempo y el espacio. Entonces, Ujú. eso que es un concepto tan tonto y tan fácil de ver hasta cierto punto, en realidad es muy complicado de interiorizar, ¿vale? La parte complicada es interiorizar que toda la mecánica se basa en eso. Entonces, toda esa parte en el libro de Richard Williams, que es al principio de todo, es casi, para mi gusto, la más interesante. Y lo bueno que tiene es que todos los ejercicios, todos los ejemplos, están puestos con todos los dibujos. Entonces es muy fácil ver en esos dibujos cómo está aplicando esa mecánica a la animación. Mm. Lo que decíamos antes de los unos es porque Richard Williams tenía esta obsesión por animar siempre en unos, ¿vale? Para él todo queda mejor en unos. Es decir, cada fotograma tiene un dibujo. Entonces, esta parte, si leéis el libro, os la podéis saltar un poco, ¿vale? No pasa nada por hacer un dibujo, o sea, cambiar de dibujo cada dos fotogramas. Animar en 2 y en 3, sobre todo cuando estás empezando, es mucho más lógico. Y además yo creo que te refuerza más a hacer mejores poses clave Sí. porque son más importantes. Entonces, esa parte, digamos, la podemos obviar. O sea, coged el libro, pero siempre con todo lo que veáis cuando aprendes algo, siempre hay que ser un poco irrespetuoso con las cosas, ¿vale? Mm. Hay que tenerle respeto, pero hasta cierto punto. Y hay que tener ese puntito de decir, vale, lo que dices tú está muy bien, pero mira, ahora voy a pasar de ti y lo voy a hacer un poco de esta otra manera, ¿vale? Entonces, nunca coger las cosas que vemos, las lecciones, como leyes absolutas. Yo creo que ahí es una cosa que siempre hay que tener ese puntito, ya digo, de ser un poco irrespetuoso con las normas y decir, mira, vale, hasta aquí. Porque si no, aprendemos un poco de una manera como mecánica, ¿no? Es como Sí. aprendemos por receta, digamos. Mm. Y las recetas no funcionan. Las recetas te sirven para hacer 4 cositas. Al principio son prácticas porque todavía no hemos desarrollado nuestra manera de hacer, pero tenemos que intentar entender por qué funciona más que aprender los pasos para hacer que funcione. No sé si tiene mucho sentido eso que acabo de decir. Sí, sí, definitivamente. Además, creo que Richard Williams, lo hemos comentado varias veces tú y yo, pero también se ha quedado un poco anticuado.
en el estilo. Yo tengo esta opinión no muy popular de que Richard Williams ha jodido a toda una generación de animadores que tienden a overanimar todo. Overanimar es la mezcla horrible del inglés y el castellano, pero como sobreanimar. Ahí Sí, está, esa es sobreanimar. la palabra correcta. Sobreanimarlo todo. Este tipo de animación Disney que todo bota y todo tiene dobles acciones y todo tiene follow through y los personajes se mueven de una manera cartoon muy clásica. Y Richard Williams, ese libro entero está lleno de eso. La manera en la que los personajes caminan es la manera más clásica, recalcitrante, que definitivamente funcionaban. Quien engañó a Roger Rabbit, pero ahora mismo, es más, la última producción en la que hicieron algo parecido es la de Space Jam 2 y la vi recientemente y animación genial, pero es como muy antigua escuela, ¿no? Sí, De todo un poco, incluso como todo está a uno, todo es como un poco lento, como si sí, todo sí, sí. flotase, y no me refiero específicamente a Space Jam 2, me refiero al tipo de animación. Mucha gente que aprendió con este libro, incluido yo que aprendí con este libro, tuvimos en cierto momento que deshacernos de esa parte para poder acercarnos a una animación un poquito más moderna, más rápida, más snappy, sin tanto fotograma intermedio, incluso casi como un poco más la animación japonesa que por optimización eliminan fotogramas sistemáticamente, pero tiene cierta un poco más de frescura. Sí, es un poco eso, el intentar... Porque es verdad que tienes este efecto un poco de que los personajes están como debajo del agua todo el tiempo, ¿no? Sí. Esa lentitud... Yo cierro los ojos y veo las películas Disney antiguas, sobre todo, ¿no? Las que son como más... Tienen más manierismos, más... Que todo se mueve en movimientos demasiado complicados para hacer un Sí. gesto sencillo, ¿no? Lo estoy haciendo con la mano, pero no me vais a ver porque esto es un podcast. Pero esos movimientos con las manos en los que de repente la mano simplemente para moverse se cierran los dedos, se abren, se frenan despacito, se pasan un poco. Y da la sensación de que está en la mano debajo del agua el personaje y no está fuera precisamente por esa lentitud y esa manera en que todo cuesta un poquito más de hacer, ¿vale? Sí. Entonces, ya digo, es un libro que para mí está bien porque son, no sé, cientos de ejercicios, está bien para practicar, está bien porque se ve muy claramente qué es lo que está haciendo, pero el disclaimer es con el respeto justo para decir, vale, esto me está sirviendo para aprender, pero luego yo puedo probar otras cosas y de hecho eso es otra cosa importante. Lo bueno de practicar cuando animas es que ocurren los accidentes felices, que es cuando algo te sale bien y mola un montón, que pasa bastante a menudo. De repente haces un ciclo de andar y a ti no te ha salido como en el libro, pero de repente tu personaje parece que está contento, porque a lo mejor has hecho un bote demasiado exagerado o has acelerado en el bote o has hecho algo que ha hecho que ese paso tenga una personalidad que ni siquiera tú le estabas dando intencionalmente. Cuando pasan esos accidentes felices es muy interesante porque va a tu librería de cosas que ya sabes hacer. Es como, ¿por qué este paso, este ciclo de andar parece triste o parece alegre? Todo eso que te va saliendo sin querer, cuando te ocurre, pues tienes que ver por qué está pasando y te va a la librería para cuando lo necesitas realmente de manera intencional, ¿no? Entonces ahí es donde la práctica realmente te va a servir. El otro libro es el Animation Crash Course de Eric Goldberg. Eric Goldberg, para que sepáis quién es el que animó, el animador principal de Aladdin, del genio. Y es un animador que es más cartoon. Tiene un libro que es mucho más finito, y mucho más condensado, digamos que va justo al meollo de las cosas. Viene con un posavasos maravilloso, un CD que supongo que ya, no sé si tenéis un ordenador del siglo pasado, quizá podréis utilizar. En la página de la editorial pusieron, de hecho lo pondré en los enlaces, pusieron una página donde se pueden ver los ejemplos de manera interactiva, porque lógicamente el CD ya nadie lo puede utilizar. Y es mucho más cartoon y ya digo, va mucho más concentrado a las cosas, no se extiende tanto, hay menos ejemplos, pero está muy bien, porque como se concentra justo en lo que tiene que explicar, es como una manera condensada de ver lo que Richard Williams te cuesta en 400 páginas, él te lo cuenta en 100, y además con letra gorda, ¿vale? Tiene una letra de esto de si tenéis una edad, no hace falta, no vais a tener problemas leyendo, ¿vale? La vista cansada está hecha a prueba de vista cansada. Entonces, a mí me gusta generalmente tener los dos, ¿vale? Creo que la combinación de los dos es muy buena, porque estás viendo los puntos de vista de dos personas, cuentan exactamente lo mismo, pero lo bueno es que cada uno te lo cuenta un pelín diferente con lo que puedes contrastar y creo que el de Eric Goldberg está muy bien para entender todo y el de Richard Williams para hacer ejercicios, ¿vale? Es un poco la mezcla, pero el de Eric Goldberg tiene esta cosa que decía Juanpe, que es la animación, aunque él es de Disney también o ha trabajado en Disney,
Sí que tiene ejemplos más snappy, más yendo a las poses, más rápidos, más cartoon. Tiene un puntito que sí que yo diría que es un poquito más fresco. Entonces me parece más interesante para estudiar. Entonces, si queréis comprar algún libro con esos dos, listo. ¿Que solo podéis comprar uno? Pues elegid uno de los dos. En realidad da un poco lo mismo. Si es por practicar el de Richard Williams porque tiene más ejercicios, si es por ver por encima cómo va todo, el de Rick Olver. Yo creo que con eso, así de libros, no sé si tú has visto algún libro más que pueda molar. No he sido yo mucho de libro a la hora de animar. Para mí era más ponerme a hacerlo. Mm, Como digo, tenía el Animation Survival Kit, lo tenía también en PDF, e incluso creo que todavía tengo los vídeos pirata de Richard Williams en algún hard drive, en el Google Drive, creo. Y recuerdo ver algunos de esos vídeos y darme cuenta de que lo que comentábamos antes del programa, que era como la cabeza de este tío iba más rápido que su lengua. Y sí, hay veces que en el libro todo está explicado muy bien, pero en los vídeos, en los que básicamente él en una pizarra blanca y delante de una audiencia está explicando el timing, el spacing y todo eso, son son pura locura. El tío salta de un tema a otro súper rápido y no están demasiado bien explicados, pero es interesante verlo, de todas formas. sí, tiene alguna cosa. Se nota que también lo hemos comentado antes, que son como talleres que él da a Mm, empresas y se nota un poco, yo creo que el montaje o la grabación es un poco como que han cogido un trocito de las horas que ha echado él allí explicando cosas y de alguna manera, bueno, pues que tampoco, a lo mejor han cortado una parte que era importante o si él hablaba con los alumnos, a lo mejor eso no está, con lo sí. que tampoco se entiende a veces alguna cosa que dice. Está curioso porque él en sí mismo es un dibujo animado, entonces sí que es verdad Sí. que es curioso verlo ejemplificar las cosas, pero sí que es verdad que se atropella bastante, ¿vale? Es un hombre que va a demasiada velocidad, ¿vale? Va a Sí. 2x su cabeza y se ve. Él sí que no va a uno. No, no, O va a uno, pero va muy rápido. sí. Sí que hay una cosa que no sé si la llegué a imaginar o existe de verdad, pero creo haber visto un vídeo bastante curioso de Richard Williams en el que está explicando el caminado y está en las calles de Londres en ese momento, creo, en un parque, y hay un señor sentado ahí en un banco, un homeless, un señor que está allí pidiendo, y en cierto momento le dice, oye, si te doy dinero, si te pago, camina para la cámara para ver cómo funciona un caminado, y es Richard Williams dándole dinero a este tío para que siga caminando y mientras tanto va diciendo, fijáis cómo se ven las piernas, aquí el paso, el breakdown, no sé qué. No sé si ha sido un sueño que he tenido, pero creo haber visto este vídeo. Si lo consigo encontrar, lo ponemos Sí, sí, en el estaría bien. link. Yo no lo he visto, por eso me molaría verlo. Sí, sí. Pero recuerdo eso y recuerdo el entusiasmo, sí que es cierto, el entusiasmo de Richard Williams de decir ese juego de rápido, quiero ver un caminado, venga, si te doy dinero, camina, sí, por supuesto, venga, a ver, camina. Y en cierto modo el hombre ese que está caminando empieza en cierto momento a hacer caminados diferentes para ir enseñando diferentes versiones y es bastante divertido. Pero que es muy útil. Aparte de la broma de que el tío le gusta todo a uno, es bastante útil, hay que tomarlo con un poquito de sal. Y Eric Goldberg, sí que nunca he visto o he leído su libro, pero sí que tengo notas originales o las fotocopias de las notas originales que me pasó Nick Graves, el director de Gumball, cuando estaba trabajando en Gumball, porque al parecer Eric Goldberg lo que hacía cuando estaba trabajando aquí en Londres en publicidad, los viernes daba como unas clases a cualquier animador que quisiese, que incluso si trabajaban en otras empresas, en las que hablaba de animación y daba clases de animación y entonces cierta gente tomó notas y al parecer esas notas son las que utilizó Eric Goldberg para hacer su libro luego. Y Mick Grace me pasó las fotocopias de esas notas, que las tengo, que son literalmente lo que se ve en el libro, realmente son específicamente esas notas. Pero aparte de eso, no, casi que siempre mi proceso ha sido empezar a dibujar y a animar directamente y a probar cosas y a fallar y a trabajar. Con Sí, respecto sí. a los softwares de los que has hablado, yo estoy un poquito, soy imparcial porque aprendí a animar en papel en la facultad. Pronto me di cuenta de que era un despropósito y lo que empecé a utilizar fue Flash en aquel momento y me daba la oportunidad de no preocuparme
de borrar y tirar fotogramas, de cambiar poses porque no estaba utilizando papel, que me hacía sentir fatal cuando tenía que tirar algo, cuando ya no podía borrar más y había que tirar ese papel, me pesaba en el alma. Y Flash, creo, incluso ahora, creo que es de los más sencillos que tiene una estructura de línea de tiempo, pincel, sistema de exportar archivos que es muy intuitivo y muy directo. Quizás no es el más intuitivo para dibujar porque es vectorial y algunas veces te modifica la línea cuando tú no quieres, eso se puede alterar, pero creo que Toon Boom es... Todos los programas son geniales, pero Toon Boom quizás es un poco agobiante por la cantidad de opciones que ofrece. TV Paint, TV Paint, TV Paint, el dolor del TV. TV Paint es quizá poco intuitivo, se tarda un poquito en aprender, pero sí que es muy agradable dibujar con él porque es un programa raster, es como Photoshop. Photoshop, yo lo he probado para animar un poco, me resultó una pesadilla animar con Photoshop, aunque se pueden hacer cosas muy chulas por ejemplo, hay gente como Remus y Kiki, que hablamos de ellos, me parece en un programa Sí, anterior, sí. ellos animan con Photoshop y lo hacen genial, pero utilizan un montón de plugins Sí, el y cosas. Anim ¿no? Que es un plugin que te automatiza cosas como crear fotogramas clave y cosas Sí, así. sí. Yo recomendaría Flash, que puedes pillártelo con una suscripción o incluso te lo puedes piratear. Em, aquí- eh, ¿Quién ha dicho eso? Yo no he sido, ¿eh? Yo no he dicho eso. Pero puedes conseguirlo de una manera un poco... No es tan caro como los otros programas y a lo mejor es bastante bueno. Y si no te gusta, siempre puedes cerrar la suscripción y utilizarlo durante un mes. Sí, además por lo menos habrá 15 días de prueba, que eso también para trastear. La verdad es que, o sea, Efectivamente, sí. yo aprendí con Flash, creo que en España hemos aprendido con Flash toda una generación, Sí, porque fue pues el primer software que podías animar en casa asequible y fácil. O sea, que sí que es un programa que es verdad que para aprender es muy sencillo. Y es cierto que el Toon Boom tiene esta cosa que cuando abres es como la cabina de un avión, hay botones por todas partes, ¿no? sí. Y da un poco de miedo. Pero bueno, ya digo, depende un poco de lo que uno encuentre en casa. El Photoshop, yo, por ejemplo, me pasa igual. A mí me parece un dolor animar en Photoshop, pero mucha gente está tan acostumbrada a Photoshop que le resulta agradable. Yo es que no uso el Photoshop para nada. O sea, lo uso solo para recortar imágenes, que es el peor uso que le puedes dar al Photoshop. Yo abro el Photoshop para coger una imagen y cambiar el tamaño. Eso es lo que yo hago en Photoshop. Y poco más, y recortar. Pero no me preguntes, creo que no he dibujado en mi vida, o sea, lo intento alguna vez, pero no. Pero una vez hacer una animación, vi cómo se hacía, dije, vale, ya está. Ya no necesito volver a hacer esto nunca más. Pero no es un programa que utilice, ¿vale? Entonces no. Por eso no lo utilizo. Pero entiendo que si alguien está acostumbrado a dibujar con Photoshop, pues es la herramienta más directa, ¿no? Porque ya sabes dibujar y sabes usarlo, pues es simplemente aprender las Sí, 4 cositas de la línea de tiempo. sí. Con lo que sea que te sientas más cómodo. Mm. Porque, por ejemplo, como puedes animar con post-its, porque te puedes hacer un flipbook y probar si te interesa hacer una pelotita botando, que es lo primero que tendrías que animar. Sí, Que ahí es lo siguiente de que animar, ¿no? No sé si tienes algún comentario en ese sentido, que es lo primero que debería animar o que... sí. De hecho, en los cursos estos generalmente, entre los recursos que suele encontrar uno en internet, que hay un montón gratis, normalmente la pelotita que bota es como el primero, ¿no? Fíjate, es curioso porque yo cuando le enseño siempre tiene esta cosa que es como vamos a animar algo y bien, entonces dices una pelota que bota, wow, ¿no? Porque es como, vale, pero es que es solo Oh, una pelota que bota. Claro, cuando empezamos a animar, la tentación es, pues claro, tú te dibujas tu personaje con todos los detallitos, lleva un sombrero, el sombrero tiene una pluma, hay una chapa con un smiley en el sombrero, el señor lleva bigote, tiene un parche, tiene una cicatriz en un lado con 4 puntos, eso es genial. Hasta que tienes que dibujarlo 8 veces. Entonces te das cuenta que a lo mejor no mola tanto que tenga tantos detalles. Entonces, una cosa que al principio es muy importante es mantener las cosas muy mínimas. Animar puntitos, animar círculos, porque lo importante es poder probar y fallar. Y entonces decir, vale, de acuerdo, mi pelota no parece que bota. Que de hecho, cuando haces la pelota que bota al principio, a mí me hace gracia porque siempre suele salir este efecto de que parece la bolita que hay en las... Había un juguete de pequeño que era una pipa que soplabas y ah, había una sí, pelotita que subía, ¿no? Casi todo el mundo ha tenido eso, porque yo creo que eso es como atemporal, ¿no? Tú sí. soplabas en la pipa y flotaba una pelotita encima. Y ese efecto suele pasar mucho cuando la gente empieza a animar, porque no pone bien el spacing. Entonces, Mm, claro, parece que no hay gravedad. Entonces, ese tipo de errores con una pelota, pues los ves en un momento, porque te animas la pelota en 10 15 minutos
ves que está fatal, vuelves a probar y entonces en una hora te lo animas 4 o 5 veces y puedes ir comprobando qué está ocurriendo, es fácil corregir. Entonces es importante, igual que cuando uno quiere aprender música, no vas a la tienda, te compras un violín y la partitura de un concierto y te sientas a tocarlo, porque es imposible. Igual que, pues eso, igual que empiezas a hacer escalas o lo que haga la gente con un violín, que no lo sé. Pues es lo mismo, ¿no? Yo de hecho lo suelo comparar más con hacer gimnasia, ¿no? Yo siempre digo lo mismo. Tú dices, voy a empezar a correr y no dices, venga, hoy para probar primer día voy a hacerme media maratón a ver qué tal. El Ironman. Claro. Lo primero es decir, bueno, voy a andar un poquito, ¿no? Como en plan señor mayor, ¿no? Que te pones el chándal, pero en realidad sales a andar como todos los días, ¿no? Primero, Sí. pues es lo mismo, hay que empezar un poco con las expectativas un poco hacia abajo. De hecho, una cosa que es importante, yo creo, es cuando aprende alguien algo artístico, cualquier área artística es el camino hacia la frustración. Entonces hay que aprender a gestionar esa frustración porque no va separada del proceso, es parte del proceso. Entonces, no tiene sentido decir, no me sale, me frustro, porque no es algo que puedas desacoplar. No va a haber un día en el que no te frustres, siempre te vas a frustrar, ¿vale? Porque cuanto Claro. mayor es tu nivel, pues más lejos están tus expectativas, lógicamente. Cuanto mejor animas, mejor quieres animar. Entonces, es como la zanahoria y el burro, ¿no? El ejemplo este siempre del palito con la zanahoria que cuelga y el burro que nunca llega y por eso anda. Pues nosotros, como seres humanos, estamos diseñados un poco de esa manera tan absurda y nuestra manera es que siempre queremos algo que está un poquito más lejos de donde estamos. Es lo que hace que nos movamos y entonces generalmente la gente que tiene inquietudes artísticas, el problema que tiene es este, ¿no? Que en vez de estar en el sofá tranquilamente descansando el fin de semana, pues su cabeza le dice, ¿cómo me gustaría ser un poquito mejor en esta cosa, en dibujar, en tocar un instrumento, lo que sea? Entonces, esa parte hay que gestionarla relativamente bien, ¿vale? Yo creo que hay que enfocarla en el sentido de decir, mira, no me ha salido, pero ya me saldrá mejor. Y además sí que es verdad que esto lo hace mucha gente en Internet en los últimos años y me parece muy sano, que hay gente que recopila, dice, ¿cómo empecé hace un año o 5 años y cómo estoy ahora? Y mola mucho Claro. porque cuando ves la comparación, dice, realmente todo el mundo que trabaja un poquito en un área consigue evolucionar. No es como lo de hacerse viejo. O sea, tú te ves todos los días en el espejo y no te parece que te estás haciendo viejo hasta que alguien te pone una foto de hace 10 años y dices, madre mía. O sea, ¿qué ha Hostia. pasado con... ¿sabes? ¿Quién es ese señor en el espejo que me está mirando? Pues con aprender algo artístico es exactamente igual, ¿vale? Hay un proceso y requiere esa gestión de la frustración. Entonces, empezar con ejercicios muy sencillos como la pelota que bota te ayuda a gestionar eso, porque como intentes hacer algo muy complicado para empezar, lo vas a intentar, te vas a frustrar un montón, no te va a salir, salvo que seas un genio, y entonces lo vas a dejar, ¿vale? Y vas a decir, yo no quiero hacer esto. En cambio, si empiezas con cosas sencillas, tienes como satisfacción automática. Vas viendo que No. funciona, te pones contento y eso te ayuda a seguir, ¿vale? Hay que poner los retos cerca, hay que intentar un poco ir por ahí. De hecho, en Internet, entre los recursos gratis, están los vídeos de Alex Grig, que también hemos hablado de él en el primer programa, Sí. y tiene unos vídeos chulísimos, totalmente gratis en YouTube, explicando conceptos básicos de animación. Entonces, estos vídeos los dejaremos también los enlaces. Lleva 4, pero su idea es hacer como un curso completo. Y están súper bien porque lo explica precisamente con cosas muy sencillas, cosas que tú lo ves y dices que yo podría dibujar esto. O sea, no tiene ningún ejemplo muy loco de dibujo ni de nada. Y son geniales precisamente para eso, para decir, ay, mira, me ha molado cómo mueve esto, voy a probar, o voy a probar este concepto que me explica, voy a intentar hacerlo. E ir probando, porque no os quedéis en leer los libros ni en ver los vídeos, hay que practicar, o sea, no hay más misterio que practicar, ¿vale? Al final es estar horas probando. Entonces, si queréis un recurso que no sea un libro, que sean vídeos, los vídeos, el canal de YouTube de Alex Grig es para mí uno de los mejores recursos que hay ahora mismo, completamente gratis, o sea, es un regalo lo que está haciendo este hombre, Sí. porque es un curso que él podría cobrar por un bastón y no sé muy bien por qué él ha picado por ahí, pero lo está haciendo, así que se lo tenemos que agradecer mucho. Creo que ha puesto la opción de pagar algo en su web, no sé si lo va a hacer en el futuro, como un Patreon o algo así, pero la idea es poner todo el contenido gratis, ¿vale? No vas a tener que pagar en ningún momento para acceder a él. Mm. Entonces, es uno de los, para mí, de los fundamentales. El otro recurso que para mí está muy bien en YouTube, que también es gratis, es el canal de YouTube de Tonico Pantoja. Tonico Pantoja, aunque tenga ese apellido, no es español, es de Filipinas, me parece. Sí. Y tiene, sobre todo los vídeos del principio, porque luego ahora hace vídeos como más hablando de temas en general, más motivacionales. Al principio Mm. tiene vídeos prácticos que están muy interesantes.
sobre cosas como hacer los in-betweens, los intercalados y cosas así, y cómo animar cosas relativamente sencillas, que es un smear, y también está muy bien. Tiene unos cursos de pago en Gumroad, pero son un poco carillos, ¿vale? Yo, de hecho, tiene varios, tiene un curso dividido en 4 bloques, y si vas a empezar, yo recomendaría el capítulo 2. El capítulo 2 tiene los ejercicios clásicos, estos que comentaba antes Juan, la pelota que bota, el péndulo, la pelota que bota pero desplazándose, cosas de este tipo. Está muy bien porque son como 10-12 ejercicios clásicos explicados todo el proceso paso a paso, con el fichero final, con notas, y a mí estos sí me parecen muy interesantes. Ya digo, son $100, en los Black Friday y demás lo suele bajar bastante con lo que es el momento de pillarlo. No pillarían el uno, lo siento Tónico por hacerte mala publicidad, porque el uno es muy básico, muy muy básico y lo puedes encontrar en vídeos de otras personas, no te va a hacer falta. Y el volumen 3 y el 4 ya son cosas más complejas, que es para gente que ya haya animado un poquito más, ¿vale? Entonces, Mm. eso también dejaré el enlace del capítulo 2 por si a alguien le interesa. Y el tercer y último recurso en vídeo que voy a recomendar, porque tampoco quería recomendar 1 millón, ¿vale? Esto es para que alguien elige. Muchas veces estos vídeos y estos libros lo que te sirven es para echar, mira, en este caso me va bien la frase, la pelota a rodar. Es decir, es simplemente porque dices, vale, quiero animar, ¿qué animo? Y entonces te ves un vídeo de eso, de Alex Gris que está animando un tío tirando una flecha y dices, ay, pues mira, me ha molado el rollo de voy a probar esto, o un cochecito, o lo que sea. Y te sirve para decir, venga, voy a probar esto. El último es un curso que en este caso es de efectos especiales en 2D, el de Adam Phillips. Adam Wow. Phillips tenía un curso que tiene como 20 horas de contenido, lo tenía de pago, eran como 200 o 300 euros, y hace unos meses decidió que lo iba a poner gratis en internet. Así que está completamente gratis, es un curso que de hecho en animación 2D de efectos hay muy pocos y está completamente gratis, o sea que está súper Ujú. bien. Y animar, sobre todo los primeros vídeos, cuando empieza con los efectos más sencillos, también es muy interesante, porque por ejemplo el primero es cómo animar un rayo. Entonces, un rayo son 6 fotogramas, básicamente, son 6 dibujos. Queda chulísimo. O sea, es la típica cosa cuando lo haces dices, ¿cómo mola? Y es una chorrada, como una catedral. Pero lógicamente te tiene que explicar a alguien cómo se hace, porque lo bueno de algunas cosas, igual que hay otras muy complicadas, hay cosas que cuando te las explicas dices, pues claro, si es que es lógico que se haga así, ¿no? Entonces está muy bien para aprender un poco esa lógica, ¿no? De decir, vale, pues si quisiera hacer esto, ¿cómo lo haría? Y al no ser personajes, creo que ayuda a también ver otro tipo de enfoque a la hora de animar. Entonces, este es otro curso que dejaremos el enlace y te recomiendo. Entonces, para resumir y cerrar con unos cuantos consejillos así rápidos. Libros, el de Richard Williams, el de Eric Goldberg y estos 3 vídeos, estos 3 canales de YouTube, digamos, el de Alex Grig, el de Tony Pantoja y el de Adam Phillips. Y simplemente, ¿cómo empezar? Pues tú te coges el programa que ya has decidido, te ves un par de tutoriales de cómo funciona el programa, porque el botoneo es súper fácil de aprender siempre y enseguida empezar a practicar, ¿vale? Nada te va a librar de echar horas y horas practicando, porque es como dibujar. Quiero decir, la teoría de dibujar, que es, tienes el papel, pones la punta del lápiz en el papel y empiezas a moverlo y generas formas. O sea, como teoría no hay mucho más. O sea, sí hay mucho más, te pueden explicar la perspectiva y luces y tal, pero para entendernos, ¿no? No es una cosa que tenga un montón de teoría. Al final, la gente que dibuja bien, ¿qué es lo que hace? Echar muchísimas horas dibujando. Sí. Entonces, no, nada te va a librar de eso. La animación 2D tiene la pega o inconveniente de que tienes que dibujar. Entonces, el dibujo es una parte importante de la animación. Si eres como yo, que dibujas muñequitos cabezones, puedes animar tus muñequitos cabezones, no pasa nada. Pero si quieres animar cosas más realistas, pues vas a tener que aprender a dibujarlas. Es decir, todo lo que quieras animar necesitas saber dibujarlo. Entonces, también hay una parte de practicar el dibujo, que es importante, ¿no? Hay gente que hace dibujo del natural, que hace dibujo con modelo, que simplemente dibuja cosas de vez en cuando por la calle, en fin, hay muchas maneras de practicar dibujo. Una vez que controlas el dibujo que tú necesitas para lo que quieras hacer, insisto, porque si tú te haces tus muñequitos y con eso ya está, adelante. Lo suyo, empezar con los ejemplos clásicos. Los ejemplos clásicos, el péndulo, por ejemplo, o la pelota, están hechos y pensados para condensar en algo muy sencillo muchas cosas necesarias para animar correctamente. Es decir, la pelota que bota es una tontería como animación, pero tiene cosas como el spacing, que tiene que ser correcto para que dé sensación de gravedad, el easy in, easy out, por ejemplo, el cómo haces la frenada cuando llega arriba, cómo acelera. Tiene una serie de cosas que parecen muy sencillas, pero te tienes que poner a hacerlo y entonces empiezas a descubrir que no es tan sencillo. ¿Vale? Y de hecho no es tan fácil que te salga bien la pelota. Cuando sabes hacerla, entonces dices, vale, tampoco es tan complicada.
pero incluso cuando llevas tiempo animando, la pelota que botas como gimnasia. De vez en cuando te puedes hacer una y Sí. descubrir cómo se te olvida de rápido cómo funciona una dichosa pelota, ¿vale? Porque tiene más miga de la que parece. De hecho, cuando haces ese ejercicio en clase suele pasar que no salen dos pelotas que botan iguales. A cada persona, claro, todo el mundo pone un spacing diferente, una altura diferente. Entonces hay pelotas que parecen de un material, otras que parecen de otra, unas que flotan más, unas que flotan menos. Ahí te das cuenta Claro. de que no hay un ejercicio correcto, digamos, sino hay diferentes maneras que van a dar diferentes sensaciones de lo que estás animando, ¿no? El péndulo, igual, es un ejercicio para aprender a hacer básicamente que algo salga despacio, acelere y frene, ¿vale? Es casi la esencia del... Y, por ejemplo, aquí a la hora de aprender, yo me acuerdo que hay un animador, yo no sé si te lo he comentado de esto, hay un animador coreano que me llamó mucho la atención porque él al explicar animación decía que él pensaba siempre en la gravedad. Ok, Y me flipó porque dije, claro, es que es verdad, porque decía, la gravedad siempre está presente. Entonces, es una claro. fuerza en la que siempre hay que pensar. Y nunca me había planteado, nunca lo había visto en ningún libro. Y ahora cuando lo explico, siempre, claro, yo ahora digo que es suyo, o sea, no, y digo su nombre, me lo busco para las clases, ¿eh? Pero no me quedo el crédito. Pero sí que es verdad que de vez en cuando descubres que alguien te explica algo de una manera que nunca te lo habían explicado y es muy interesante porque de repente dices, vale, nunca había pensado en la gravedad como algo, como una norma, digamos, igual que dices en las poses, la gravedad. Pero desde que le escuché esto, siempre lo pienso, porque dices, es que es verdad, o sea, casi todo funciona por la dichosa gravedad. Entonces es una fuerza a tener en cuenta y creo que ayuda a entender cómo funciona. Entonces, ver a gente en conferencias, YouTube está lleno, en charlas, en pequeños tallercitos, explicando detalles, una vez que has empezado a animar, te ayuda como a ir rellenando huecos en tu cabeza, a decir, ah, vale, o sea, que esto que yo hacía de manera intuitiva porque me parecía que funcionaba así, ayudado por esto me rellena este huequito de teoría en la cabeza que me ayuda a llegar a otro sitio, ¿vale? Entonces es interesante ir siempre viendo cositas porque es un área en la que yo creo que nunca dejas de aprender, ¿vale? Siempre hay un paso, lo que os decía de la zanahoria, siempre hay un paso más, ¿vale? Entonces, esto es una cosa que también me parece importante. Y ya para cerrar un poco el tema, que a lo mejor me he alargado un poco, pues me he ido aquí. No, no, es muy interesante. Una cosa que me parece muy importante es cuando aprendemos a hacer algo artístico, podemos aprenderlo a hacer por gusto. Que esto me parece fundamental. No hace falta aprender a animar porque queramos ser profesionales de la animación, ni comparándonos, ni queriendo llegar a un nivel profesional. Podemos animar simplemente porque disfrutemos haciéndolo. Porque de hecho, por lo menos en mi caso, yo aprendí por el gusto de hacerlo. O sea, yo no me planteaba que fuera a animar en ningún momento, que me fueran a pagar por animar, ¿vale? Nunca pensé que eso fuera a pasar, que fuera, fuera a haber alguien que estuviera tan loco como para pagarme por hacer animación. Yo empecé por el gusto de hacerlo. O sea, porque al final lo bueno de este área es que hay algo mágico en que los dibujos se muevan. O sea, es algo como rarísimo, porque de repente tienes un dibujo y de repente se mueve y está vivo. Y eso es muy bonito de ver. Entonces, creo que también es interesante el punto de decir, mira, yo esto lo hago por gusto, a mí me gusta sentarme en casa, hacerme un dibujito, moverlo y ya está. Y no pasa absolutamente nada. De hecho, yo aquí siempre pongo el mismo ejemplo, que es Dick Van Dyke, no sé si lo sabes, el que sale en Mary Poppins. Si habéis visto Mary Poppins, que imagino que todos la habréis visto, el desollinador, Sí. ese actor que ahora tiene, no sé, 350 años, una cosa así. Este hombre, un día descubrí que anima en 3D. ¿Qué? Sí, sí, el tipo anima en 3D. De hecho, si lo buscas, encuentras algunos vídeos de animaciones suyas. ¿Qué dices? Pero anima en 3D por el gusto de hacerlo. O sea, yo cuando descubrí que animaba en 3D dije, pero ¿cómo que este tío anima en 3D? Y entonces lo busqué y encontré unas animaciones que yo creo que no hace ni el render, como de hecho creo que se hace a veces cosas, bailes suyos que él hacía, como que los hace con el modelo de 3D. Y flipé, porque dije, ¿qué hace este hombre con 90 y tantos años? Una barbaridad sí que tiene animándose cosas en 3D. Pues seguramente es porque él llega a su casa, igual que hay gente que tiene un jardín, otros que hacen papiroflexia o gente que hace castillos con palillos, pues a él le gusta hacer esto. Entonces imagino que se relajará haciéndolo, lo hará como, ya digo, como el que tiene un rastrillo zen y se lo pasa a la arenita y ya está. Y eso me parece que muchas veces se nos olvida, ¿no? Porque siempre tenemos este enfoque como de que todo tiene que convertirse en algo para ganar pasta. Porque lo que tiene la animación, si te mola, es que es como un proceso como muy intenso mentalmente en el sentido de que cuando estás animando y te metes, es súper relajante.
porque estás dentro del... A ver, cuando no te sale te frustras y Sí, regular. Pero sí que es tiene jodido. momentos en los que tu cabeza de repente es como, pum, se mete ahí, se te pasan las horas muertas animando, simplemente probando cosas y te has hecho una tarde sin darte cuenta haciendo algo por el gusto de hacerlo, ¿vale? Entonces, Sí. al aprender, precisamente para gestionar la frustración de la que hablaba antes, hay que intentar un poco llevárselo a ese campo, ¿no? De decir, no, mira, yo estoy aquí disfrutando y antes de ayer no sabía que haciendo esto tal y ahora tengo un puntito que le pongo aquí 2 alitas y no sé qué, parece una mosca y además parece que no sé qué, y empiezas a generar cosas a partir de ese tipo de cosas, ¿vale? Así que ese es mi último consejo al respecto. No sé si aquí me quiere Juanpe añadir alguna cosita para cerrarlo. No, no, no. La Magnus Opus de cómo empezar en animación. Ahora ya tenemos la respuesta grabada, así que cualquiera que pregunte ya sabe dónde acudir. Estoy mirando los vídeos de Dick Van Dyke animando y es una locura. Sí, tiene animaciones bastante extrañas, Sí, pero sí, no tenía ni sí. idea de que el tío No, no, animaba. yo es que fue como cosas improbables, ¿no? Es como pregunta de concurso de esta para que falles, ¿no? La que ganas ya te llevas Sí. el millón de euros. ¿Hace Deep Bandai animación 3D? Y claro, por supuesto, no. ¿Cómo va a hacer ese Ni hombre? de coña. Por favor. Y pierdes. Al parecer dicen aquí que se montó su propio sistema de motion capture, de captura de movimiento, y se modeló a sí mismo. O sea, el tío Sí, sí. le echó trabajo. En el momento en el que el vídeo era de 2014, ya tenía 95 años, 95 años, entonces. ya ves. Esto es O como un sea poco, que... esto es, o sea, para que veáis, los vídeos de Henry Cavill haciéndose el PC de gamer, no sé si lo has visto, el Henry Cavill, Sí. pues Dick Van Dyke ya hacía esto hace 20 años, ¿sabes? O sea, Sí, él sí, sí. llegó antes, para que veáis Sí. que El old school. el pionero. Sí. Sí, pero yo, por ejemplo, utilizo la animación de la pelota botando, la utilizo para relajarme. Si estoy un poco agobiado y no me sale lo que estoy haciendo, animo una pelota botando y me realinea los chakras de la animación. Porque es casi que sí, todo lo básico, las reglas básicas están en ese ejercicio. Pero sí, genial, tío, esto ha estado genial, muy, muy Pues interesante. nada, si alguien llega a este episodio porque le hayamos dicho, sí, mira, solo explicamos en el episodio 3 de tal, déjanos un comentario, así vamos como contando quién ha llegado aquí por esto. Genial, definitivamente. Wow. Yo traigo un tema bastante peleagudo. Empieza como un poco con una historia personal y termina con una controversia que ha sucedido en la última semana. No sé, si estás escuchando esto en el futuro posapocalíptico porque has encontrado unos archivos secretos en unas ruinas, pues entonces no sabrás de lo que estoy hablando. Pero hace un par de semanas en Twitter ha habido un poco de conmoción con el concepto del storyboard. Y quería hablar un poco de ello, de cómo funciona el storyboard, qué es el storyboard y las diferentes formas de storyboard que hay y por qué ha sido controversia en Twitter esta última semana. Así que nada, storyboard. ¿Qué es el storyboard? Posiblemente si estás escuchando este programa ya sabes lo que es el storyboard, pero bueno, a lo mejor algunos de los que han venido a escuchar cómo empezar en animación no saben lo que es el storyboard. Por lo tanto, voy a explicarlo muy brevemente, pero el storyboard es esa parte del proceso de animación que cuesta muchísimo explicar a tus familiares cuando trabajas en ella. Es esa parte en la que te dicen, ¿qué haces? Trabajo en animación. Ah, qué guay, como Pixar. Y tú, no, hago series. Ah, ok, ¿y qué haces? Storyboard. Y ves su cara de shock, ¿qué? Y tú dices, ¿sabes? Hay un proceso, y entonces intentas simplificarlo todo. Hay una parte del proceso, cuando terminan de escribir el guión, antes de que empiecen a animarlo, necesita pasar por una serie de artistas que lo que hacen es dibujar ese guión y ponerlo en un formato parecido a cómo va a verse la película al final. Son pequeñas viñetas que representan las diferentes escenas y las diferentes acciones que hay escritas en el guión. Básicamente eso es el storyboard. Es lo que veis en los making-ofs de las películas de animación, que es muy bonito y muy chulo. Los personajes están ahí haciendo sus cosas. Y hay el storyboarder posiblemente al lado sudando, picheando el storyboard, que es como se llama, a presentar el storyboard delante del director y de posiblemente productores para que lo aprueben. Por lo tanto, implica la actividad de la colaboración de un artista que se llama storyboarder o artista de storyboard. Y también se puede llamar story artist. Y hablaremos ahora después de por qué también se puede llamar story artist.
que se dedica a dibujar los diferentes paneles de las secuencias que hay en el script. Básicamente, yo tengo experiencia como storyboarder. He trabajado como storyboarder en una serie ahora eliminada por HBO Max, Elliot from Earth, Elliot de la Tierra, y también recientemente trabajé para, de nuevo, HBO Max en Scavengers. Así que no sé si ninguna de las cosas que he hecho se verán en el futuro, pero tengo cierta experiencia con storyboard. Y la manera en la que yo he trabajado con storyboard es muy específica. Siempre he trabajado en proyectos de peso narrativo, series de televisión, la mayoría, y siempre he trabajado con una colaboración muy directa con el director y el editor. Básicamente el director del proyecto, y el editor es la persona que monta, que coge esas imágenes que dibujamos para el storyboard y las monta como un vídeo. Incluso pone audio provisional para ver una versión más suelta de lo que podrá llegar a ser la película. Entonces, ese proceso es un proceso de toma y daca con el director y el editor, en el que se va dibujando, inicialmente se dibuja muy suelto todas las acciones y todos los paneles, porque al menos la manera en la que yo siempre he trabajado, normalmente recibimos un guión, pero ese guión está abierto a modificaciones. Por ejemplo, en Gumball los guiones se acababan y estaban escritos y estaban aprobados, pero una vez que llegaban a Storyboard, como muchísimas de las bromas y de las situaciones eran visuales, en Storyboard se podían hacer esos cambios de guión, se podían modificar incluso líneas de diálogo para mejorar la historia, para simplificarla, para hacerla más corta o incluso más graciosa. Normalmente se tendía a hacerla más graciosa. Eso hacía que el Storyboard siempre estuviese en un estado muy suelto. No eran dibujos bonitos, eran dibujos funcionales, eran dibujos que fuesen lo suficientemente claros como para que el director y el editor entendiesen lo que estaba pasando, y sobre todo para probar si la broma funciona, si la historia funciona, si el momento emocional funciona. El proceso de storyboard, incluso en Elliot from Earth, por ejemplo, yo estuve colaborando con el guión directamente. Los guiones llegaban, pero todavía estaban muy abiertos, y en varios momentos de los 2 primeros episodios que estuve trabajando de storyboarder, incluso ofrecí soluciones o alternativas a la intro, las primeras escenas de los episodios, que llegaron al director de la serie, le gustaron, y fue lo que terminó poniéndose en vez de lo que estaba en el guión. Es un proceso muy colaborativo y muy flexible. Llegado el momento en que todo el mundo está de acuerdo y está contento de cómo funciona ese storyboard, se aprueba el storyboard y pasa al resto del proyecto. El hecho es que en Gumball y en Elliot, por ejemplo, la manera en la que trabajábamos, como el equipo de producción estaba en el estudio, y como casi toda la estructura y el lenguaje estaba ya construido más en Gumball que en Elliot, los storyboards nunca se acababan realmente, nunca se limpiaban, nunca llegaban a un estado de dibujo bonito en el que ves todas las acciones que el personaje necesita hacer. Siempre se quedaba en un estado un poco suelto, que la verdad era bastante más expresivo que si lo limpiasen, que eso era bastante interesante porque nos daba mucha libertad a los animadores, pero nos daba una guía muy directa de cuál era el tono de la escena, que nos daba libertad también para un poco introducir nuestra propia creatividad en cada escena. Y también dejaba al resto de departamentos hacer su trabajo. Llegaban layout y se encargaba de definir los backgrounds, o llegaba a 3D y se encargaba de definir los elementos de 3D donde tenían que ir en el caso de Gumball. Esa es la manera en la que yo he trabajado anteriormente. Los storyboards nunca eran productos totalmente limpios y acabados, y siempre estaban abiertos a modificación y abiertos a a un input creativo. Pero no es como todas las producciones trabajan, y aquí es donde entra lo interesante. Mientras trabajaba en Gumball y trabajaba en Elliot, yo veía los otros proyectos de Cartoon Network cómo trabajaban en el storyboard. Y si recordáis algunos de los otros shows como Hora de Aventura o Steven Universe, si buscáis storyboards de esos shows y los comparáis con los de Gumball, veréis que hay una gran diferencia. Los storyboards de Steven Universe, por ejemplo, están totalmente limpios. Puedes ver todas las poses que el personaje va a tener. Se podría decir incluso que están ya animados. Literalmente, algunas partes están animadas. Esto no es malo, pero tiene su sentido. Y es que normalmente esas producciones, la animación no se solía hacer en el mismo estudio donde se realizaba la preproducción y el storyboard. La animación se mandaba a un estudio fuera. En este caso eran estudios coreanos geniales, profesionales, pero
el proceso de enviar la animación fuera generaba un problema de hacer el proceso de retake o realizar cambios en animación mucho más lento y caro. Por lo tanto, con antelación decidían definirlo todo perfectamente antes de enviarlo. Por eso esos storyboards son mucho más limpios, están más definidos, los escenarios ya están dibujados, los movimientos de cámara ya están definidos. Es casi como el episodio sin color, básicamente. Claro que esto implica muchísimo trabajo de gente, mientras que en un episodio de Gumball normalmente solían ser como mucho 2 storyboarders o un storyboarder y un asistente que trabajaban sobre un guión ya definido. En el caso de Steven Universe o Historias Corrientes, básicamente el storyboard se encargaban, los storyboards recibían una premisa, que son como un párrafo de qué va el episodio, y tenían que escribir el episodio, definirlo todo y terminar de producir casi que las poses clave y los escenarios. Por lo que trabajaba mucha más gente en los storyboards. Casi siempre eran 2 storyboards de base que generaban la historia y hacían los dibujos, y luego asistentes que limpiaban y dejaban todo preparado para que el equipo de animación, en este caso el equipo coreano, entrase y no tuviese que preocuparse por nada más que animar. O básicamente hacer el in-between de una animación casi ya hecha. Son formatos de trabajo muy diferentes. Yo soy más... me gusta más en el que hay cierta libertad y en el que tú como storyboarder tienes cierto peso narrativo más allá de... En la otra opción tienen peso narrativo porque casi que escriben ellos el guión, pero en este caso con Gumball había cierto... La colaboración con el director, el poder mantener el storyboard muy fresco y suelto, sabiendo que el resto del equipo iban a poder coger ese material y saber lo que hacer con él, te daba una libertad impresionante y hacía que pudiese pulir el episodio que hacía hasta el último segundo de mandarlo a que se produjese. Recientemente, sobre todo en el ámbito de la publicidad, y nos acercamos poco a poco a la controversia, los storyboards se han ido volviendo más y más esta parte de Steven Universe, que tiene su sentido, pero se han ido volviendo cada vez más este proceso por el cual el resultado es casi una versión literal de lo que se va a ver en pantalla. Toda la animación está hecha, todos los movimientos de cámara están hechos, los backgrounds están hechos, los efectos especiales ya están definidos en pantalla. Y tiene su aquel, tiene su sentido. Hablando con Pedro antes del programa, realmente trabajando en publicidad está el caso de el cliente que no tiene por qué saber cómo funciona un storyboard o una animática y necesita ver exactamente cómo va a ser. Y por lo tanto, el proceso de storyboard en publicidad ha evolucionado a casi hacer el resultado final para que el cliente sepa qué es lo que va a ver en ese proyecto que está pagando y hay que hacer todo este pulido para que el proyecto se pueda entender. Todo eso está genial y son diferentes formas de aproximarse al storyboard con diferentes resultados. Por lo que llegamos a la controversia. Recientemente en Twitter, un storyboarder que es un artista genial, el tío tiene un talento brutal y en absoluto estoy diciendo que lo que esté haciendo está mal, simplemente que toda la controversia empezó con su trabajo, que es alucinante, y que se llama Kevin Molina Ortiz. Subió un clip que él hizo para la película de las Tortugas Ninja, Vale. The Race of the Ninja Turtles, que salió en Netflix hace un par de semanas. Y claro, es un vídeo en el que literalmente puedes ver exactamente lo que se ve en la película, el resultado final que se ve en la película, solo que la única diferencia es que está en blanco y negro y que algunos personajes a lo mejor están un poquito más sueltos las líneas. Es literalmente la animación, los movimientos de cámara, todo. El trabajo posiblemente de mucha más gente, porque seguramente él habrá tenido referencias y habrá tenido la colaboración con el director de la que estaba hablando antes, posiblemente habrá habido un pase de RAF y mucho más suelto antes de llegar a esto. Pero la controversia era que cuando Kevin subió este vídeo, lo sube como: este es mi trabajo de storyboard para las Tortugas Ninja. Y es cuando todo el mundo empezó a asustarse un poco, porque era como, vale, hay que empezar a definir, que esa es mi opinión, hay que empezar a definir a qué llamamos storyboard. Por varios motivos. Uno de ellos es, si yo soy una persona que está empezando en el mundo de la animación y de repente veo el magnífico trabajo de Kevin y pone storyboard, y a lo mejor tengo el sueño de trabajar en storyboard, de repente veo eso y digo, wow, ni de coña puedo hacer eso. Ahora yo, con años de experiencia, miro a eso y digo, wow,
ni de coña puedo hacer eso. Y soy storyboarder. Por lo que puede desalentar a mucha gente. No el trabajo definitivamente seguro que está inspirando a un montón de gente, sino la nomenclatura, el llamar storyboard a un elemento que ya está editado y que ya está casi terminado. Eso lo requiere que alguien venga y lo limpie. Y por otro lado, que es la parte que más me asusta, la empresa y los productores ven esto y ven la palabra storyboard sobre ello Ujú. y dicen, oh, ok, así que esto es lo que es un storyboard. Y cuando storyboarders como yo, por ejemplo, llegamos con unos paneles un poquito más sueltos, con unas cosas un poquito... Claro, llegan y dicen, hey, si este tío hizo esto, ¿por qué lo tuyo se parece esto otro? Sí, sí. Entonces, bajo toda esta situación, esas son un poco las dos cosas que pueden ser un poco peligrosas, ¿no? Presentando este tipo de material como storyboard. Y por eso creo que quizá debería haber como una nueva nomenclatura, Storyboard Premium, en la que El es- incluye todos estos elementos extra, ¿no? sería Que el plus, Kevin... que es la Los palabra que se pone plus. en todo, ¿no? El Storyboard Plus. Efectivamente, Storyboarder Plus. Realmente la otra situación que incluso antes de esta controversia ya estaba siendo un problema en Estados Unidos, por ejemplo, y aquí está empezando a ser un problema también, porque, por ejemplo, yo no trabajo tanto en Storyboard, pero mi novia Eva Figueroa Ujú. sí que ha decidido tirar hacia Storyboard y está haciendo mucho trabajo de Storyboard. Y he empezado a ver que esto también está viniendo hacia Europa y en cierto modo hacia Inglaterra. Es cómo muchísimas partes, muchísimas responsabilidades de la producción están empezando a caer sobre los hombros del storyboarder, que normalmente responsabilidades que normalmente pertenecían al ámbito del diseño, por ejemplo, o el ámbito del guión, por ejemplo, en el sentido de lo de Steven Universe. Steven Universe, que los storyboarders escribiesen los guiones, ya era algo un poco extraño, en cierto modo. Bastante chulo porque te da la creatividad, pero al mismo tiempo ya estás cortando cierta parte del proceso que recae sobre una persona en vez de dos personas. Y en el caso de Kevin, aquí hablo un poco desde la ignorancia porque no sé cuánta ayuda tuvo Kevin para hacer este tipo de storyboard. Supongo que tuvo asistentes y gente que trabajó con él. Sabiendo cómo trabaja, porque he visto su trabajo de cerca, a lo mejor no, porque el tío es súper talentoso, pero parece que las empresas están empezando a recortar todas estas partes del proceso, diseño de personajes, layout de personajes, layout de escenario, edición, y están empezando a dar esa responsabilidad al storyboarder sin darles más tiempo y sin pagarles más. Exacto. Que creo que en cierto modo hace meses hubo todo un jaleo en Estados Unidos que se querían... Sí, los sindicatos, ¿no? Estaban hablando sí, precisamente de... De hecho, el sector más perjudicado era precisamente la parte de, digamos, preproducción y storyboard, ¿no? Que es como las peor pagadas, a pesar de que lo que dices tú, el peso se está yendo hacia ese lado, ¿no? sí, efectivamente. Entonces hay como una serie de elementos que son definitivamente banderas rojas que están diciendo, cuidado, quizá deberíamos considerar este tipo de storyboard, no solo un nombre, que eso era un poco una broma, sino también como un tipo de artista muy específico que hace este trabajo y que si lo contratas va a ser muchísimo más caro porque implica estas responsabilidades son asumidas por esta persona. Sí que es verdad que en publicidad, como son proyectos muy cortitos y normalmente son pues, 30 segundos, 60 segundos de animación, no son tan duros sobre el artista y muchas veces son muy flexibles a la hora de Ujú. los diseños. Sí que ese formato funciona mucho mejor. Pero cuando estamos hablando de series o estamos hablando de películas, creo que es bastante injusto que se espere de un storyboarder y esa es la principal controversia era, pero que ahora las empresas no esperen de todos nosotros como Mm. storyboarder que seamos capaces de hacer esto. Y espero que no sea el caso. Anteriormente hablaba de que hay dos tipos de storyboarder y uno es el storyboarder normal y corriente, basic storyboarder, que básicamente recibe el guión y no puede realmente hacer ningún tipo de cambio al guión. Yo he trabajado así, por ejemplo, para Scavengers, el guión ya estaba cerrado y mi única responsabilidad era encontrar la manera óptima de representar lo que estaba en el guión de manera visual. La versión que he contado de Gumball sería más un story artist. El story artist tiene responsabilidad sobre el storytelling y sobre el guión y reescribe ciertas partes del guión o incluso líneas de diálogo. Así que cuando veáis ciertos
créditos en los que aparece storyboarder o story artist. Ya sabéis cuál es la diferencia. Normalmente en las películas de Pixar creo que aparece al menos el head of story, que es básicamente el lead de storyboard, aparece como head of story porque él está muy implicado en la escritura de guión junto con el director y al mismo tiempo dibuja storyboard. Pero sí, en general ese era el comentario. Simplemente lo vi, tenía incluso un tweet preparado en plan, hay que cambiar el nombre de lo que se llama, esto no puede llamarse storyboard porque no es un storyboard. Creo que es mucho más sencillo que eso, no hay que prenderle fuego a estos pobres artistas que son geniales. Simplemente creo que la empresa y el sistema tiene que aceptar que va a haber momentos en los que ese storyboard sea necesario y otros momentos en los que no tiene por qué ser necesario porque no necesita tanta definición para tu story, para tu proyecto. Yo creo que aquí hay un par de cosas que a lo mejor... Por un lado, yo he visto alguna vez, de hecho he visto la queja escrita en internet alguna vez en Twitter, creo. Quizá el estándar ahora mismo que es Toon Storyboard Pro es parte del problema. Eso lo he escuchado alguna vez porque dicen, claro, el problema es un software que está muy bien, es muy práctico para hacer storyboard, pero tiene la cosa, o sea, tiene la ventaja maravillosa de que se convierte automáticamente el storyboard en una animática. Es decir, Mm, entonces, el hecho de que el software, digamos, haga que el storyboard se pueda exportar como una animática y que tenga posibilidades de hacer pequeñas animaciones dentro, ha provocado un poco que se empiecen a hacer y la exigencia de que se hagan. Es decir, en este cierto. caso, además es una cosa que es muy interesante porque además creo que pasa con todas las ventajas tecnológicas que tenemos. Es, de repente, la tecnología nos permite hacer algo más y en vez de ahorrarnos trabajo, lo que hace es que nos da más trabajo. Es decir, se nos exige más porque la máquina permite más. ¿No? Se supone, yo siempre, hemos hecho el futuro mal. En los supersónicos, cuando uno ve los supersónicos, los episodios de Hanna-Barbera, no hacen nada. Quiero decir, hay un robot que cocina y limpia, y no andan siquiera, van en cintas de transporte. O sea, hasta ese punto no hacen nada. De hecho, el padre va con un maletín y dices, ¿dónde vas? Si todo es automático, no hay nada allí, no hay nada que hacer en ese mundo. Pero bueno, todo es automático y vale, y esa es como la tecnología ideal, ¿no? La tecnología nos permite hacer lo que deberíamos hacer, que es lo que hacen los mamíferos. Quiero decir, cualquiera que tenga un perro o un gato sabe lo que hace un perro o un gato el 80% del día, que es dormir, descansar, estar panza arriba, o sea, la felicidad absoluta. Y somos mamíferos, así que seguro que en nuestros genes está que hagamos lo mismo. Pero hemos inventado como el futuro al revés. Entonces, de repente tenemos un programa que te permite hacer los storyboards más rápidos. ¿Y qué hacemos? Más cantidad y más labores dentro de ese storyboard en vez de menos, ¿no? Entonces, ya fuera bromas de los supersónicos, sí que he leído alguna vez gente comentar que quizá el problema del software, no porque el software esté hecho a mala leche así, sino que ha podido generar el que al ser más sencillo hacerlo, de repente se ha convertido en una exigencia en vez de una opción, ¿no? Que es un poco Ujú. el tema de las empresas cuando te piden algo simplemente porque es posible, ¿no? Que es estos días he estado leyendo, que es quizá en otro programa me extienda en eso, los artículos sobre la gente que ha trabajado para Marvel y demás haciendo efectos que acaban todos quemadísimos Sí, porque es una locura. bueno. Y es un poco, yo tengo la sensación de que va un poco por ahí, ¿no? Y luego otra cosa es el efecto imitación que se produce entre las empresas. Que esto es una cosa que yo he visto muchísimo y les pasa con todo, ¿no? De hecho, por ejemplo, con los NDAs pasa, ¿no? Que a veces, a mí me ha tocado firmar NDAs, incluso ya no de empresas, de un freelance, que a lo mejor te escribe para enseñarte una cosa que ha hecho. Y es como, no, tienes que firmar un NDA. Y dices, ¿me lo estás mandando? O sea, no se lo dices porque sea feo, pero bueno, mira, si alguno me escucha o alguna empresa pequeñita me escucha, este es mi pensamiento. Voy a hacer un par de enemigos. Muchas Sí, veces te mandan un NDA simplemente porque las grandes mandan NDAs, ya. ¿vale? Y dices, a ver, soy un profesional, no voy a ir enseñando tu trabajo ni algo que no se ha publicado todavía a nadie. No hace falta que te firme un NDA. No eres Marvel. Quiero decir, no se va a filtrar mañana que Hulka es más o menos verde, ni se va a filtrar que Luke sale en la séptima película. No pasa nada. Entonces, yo entiendo que Marvel o cosas así, pues lógicamente tendrán más abogados que animadores y lógicamente tienen que hacer algo. O sea, abogados tienen que hacer algo, tienen que dar función a su departamento. Entonces entiendo que tengan eso. Pero sí que hay un efecto de imitación, no solo en animación, en todas las áreas, con los NDAs pasa, con las pruebas de animación, que es otro día que podríamos hablar sobre las pruebas de Sí. animación. A veces para proyectos que dices,
a ver, que es un proyecto eso lo anima cualquiera, que es una cosa con un nivel muy bajito, con lo que veas el reel de alguien, sabes si puede animar. No le pidas 8 escenas con 30 personajes cada escena para ver si... Y esto a veces lo ves porque, claro, las pequeñas y no tan pequeñas, muchas veces es como, no, como lo hacen los grandes, yo también lo pido. Ya, Y con las animáticas es lo que tú estás diciendo, ¿no? De repente es como, no, no, es que queremos este nivel. Y es como, ya verás, pero es que este nivel, esto son cadenas muy tochas. Quien lo está pidiendo son empresas muy grandes. Entonces se va extendiendo por la industria y llega un día en que una empresita pequeña con un proyecto que no lo necesita, súper pequeñito, te pide ese nivel cuando dices, mira, si es que con 4 dibujos que te haga para que veas cómo va, ya está. No necesitas el este. Pero sí que se da este efecto imitación como de, para que parezca que tenemos más nivel o somos más profesionales, tenemos que hacerlo como lo hacen los grandes, ¿no? Y sí, entonces va repercutiendo, se va extendiendo como lo que es algo puntual se convierte en una mala práctica, digamos, ¿no? Y tengo la sensación de que con esto está pasando un poco eso. Más allá, lógicamente, de que además abarate costes y, lógicamente, para la persona que hace los números, pues si hay una persona que se come el 30% del trabajo y anula 4 puestos de trabajo, pues lógicamente los números le salen mucho mejor, ¿no? El otro día leí un tuit claro. que decía que se había escrito más ficción en Excel que en Word. Y me pareció maravilloso porque es verdad. Genial. Realmente lo leí. Además tardé un poco en pillarlo. O sea, lo leí 2 veces y dije, es verdad. O sea, pensé, desde aquí un abrazo a todas las personas de producción con las que he trabajado. Muchas son maravillosas y las quiero mucho. Pero sí que es verdad que a veces te llega alguna producción que dices, el Excel dice que sí, pero la realidad es que no se puede hacer, ¿vale? Sí, sí, Entonces, sí que tengo la sensación de que a veces ocurre esto, no es un efecto de imitación porque no está meditado o simplemente por esa necesidad de decir, bueno, pues si se hace así, sí, eso, si yo he visto que en Cartoon Network lo hacen así, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Y es como, verás, José Luis, porque tienes una empresa de jamones en Gandía y para la piececita que necesitas para el canal local no te hace falta que te dibujemos los jamones bailando, simplemente con... Quiero decir, a lo mejor hay proyectos que no requieren tanta inversión ni tanto esfuerzo, porque además tampoco tienen el presupuesto ni el tiempo para ello, ¿vale? También es una cuestión de... Porque todo esto al final, yo voy a lo de siempre, tú requieres más tiempo y el tiempo en animación es dinero, o sea, no sí, es tal cual. O sea, que creo que va un poquito por ahí. Yo tengo la experiencia más de vergüenza ajena, digamos, o de, sí, de vergüenza ajena que yo he sufrido con un cliente, fue hace muchos años, en esta otra vida que conté una vez que, en la que hacía páginas web y cosas del estilo, y fue diseñando unos banners, ¿vale? Para un cliente. Es que me acordara cuando lo has dicho. Era un cliente, tenía una clínica, creo, de algo, no me acuerdo ya de qué era. Y vino a la oficina, le habíamos hecho unos diseños de un banner, ¿vale? Porque antes los banners se hacía, cuando se hacía la propuesta, hacías como las imágenes de los pasos que iban a salir, eran normalmente 3 o 4 fotogramas nada más, ¿vale? sí. Entonces, como no había iPads ni cosas de estas, pues muchas veces lo imprimías en un papel y se lo enseñabas impreso, ¿vale? Impreso en color, muy bonito, pero ya está. Y le pusimos la hoja delante y le dijimos, sí, ese es el banner. Entonces ese señor se puso a mirar la hoja y se le fue cambiando el gesto, se le puso como que empezó a fruncir el ceño, como que se empezó a enfadar, ¿sabes? Y de repente nos miró y nos dijo, pero esto no se mueve. Hostia. Y nos quedamos mirándolo, porque claro, la primera reacción fue no entender qué estaba diciendo. Y es como, ¿cómo que no se mueve? Y dijo, esto no se está moviendo. Y entonces tuvimos que decirle, es una impresión en papel. Quiero decir, el hombre, no sé cómo, de verdad no lo entiendo cómo, en algún momento esperaba que se moviera en el papel. O sea, fue, no sé, de verdad, yo creo que colapsó, o sea, algo le saltó un cable y de repente es como, pero esto no se mueve, totalmente enfadado porque no funcionaba el banner. Entonces sí que es verdad que según muchas veces a la persona a la que le presentes el trabajo, las cosas que tienen movimiento es muy difícil explicarlas, ¿no? Porque Sí, no puedes explicar cómo se mueve algo sin ver cómo se mueve. Es como la música un poco, ¿no? Es muy difícil explicar cómo suena algo sin que suene. Y sí que esa imposibilidad para ver cómo es el resultado final también yo creo que ha llevado muchas veces a tener que acabar cada vez más las cosas para que las personas que toman las decisiones vean cómo va a ser eso finalmente. O sea, yo me imagino que incluso también la función de esos storyboards es poder llegar al ejecutivo de turno, el personal que no es artístico y decirle, mira, esto queda así. Y que realmente puedan ver cómo es, ¿no? Pero claro,
generas muchísimo trabajo simplemente para que alguien que no debería estar involucrado en eso se meta en eso, ¿no? Es un poco la contrapartida. Sí, definitivamente. Tiene su sentido, pero sí, creo que genera como una cantidad de trabajo extra que luego desaparece o que incluso no es funcional. Yo tiendo a la funcionalidad, tiendo a... Yo no quiero dibujos bonitos en el proceso de storyboard, por ejemplo, al menos en los proyectos en los que yo trabajo, los proyectos que yo hago personalmente. Luego sí que habrá un proceso de una parte de limpiar para que quede un poco más claro para animación y para layout, pero hay esta tendencia como de hacer el storyboard muy bonito, que algunas veces es para que el cliente lo vea, pero otras veces es como, de nuevo, lo que tú dices, el efecto repetición o copiar lo que hacen las empresas grandes. El lead, el head of story, el jefe de storyboard de Gumball en los años en los que yo trabajé, Adrián Maganza, muy buen amigo y con el que estoy ahora mismo trabajando en The Line, el tío tiene los dibujos más sueltos que jamás hayas visto, pero eso le permite, hasta el punto de que algunos son casi de que rozan lo infantil, son muy chulos y muy divertidos, pero eso le permite ser muy rápido y definir todo el storyboard en un día, por ejemplo. Un día de trabajo para él puede definir casi medio episodio de Gumball porque no le preocupa que el dibujo sea bonito, lo que le preocupa es quitarse de en medio lo más rápido posible cuáles son esas escenas que necesitamos que estén en el episodio y que necesitan funcionar ya para poder y no tener la pena o la sensación de estar tirando trabajo que te ha llevado días a hacerlo. Claro. Sí. Entonces, yo disfruto trabajando con él muchísimo porque entiendo que ese es su proceso, yo entiendo que esos dibujos son súper claros, a pesar de ser muy sueltos, son muy claros e incluso algunas veces son incluso más expresivos que si los limpiases, como he dicho antes. Mientras que, por ejemplo, hay otros storyboarders que trabajan en otros niveles. Por ejemplo, sé que Adrián, por ejemplo, a lo mejor tendría más problemas para tratar con un cliente directamente, porque a lo mejor no entendería esos dibujos como sería más difícil entender cómo va a ser el resultado final. Aún así, por ejemplo, ahora estoy trabajando con él en The Line, estoy dirigiendo uno de los proyectos y pedí que él fuese el storyboarder porque quería probar en un proyecto de publicidad ese tipo de storyboarding. Y la flexibilidad que nos permite, la rapidez que nos está dando, al cliente lo tiene flipando. Porque en nada de tiempo hacemos nuevas versiones de lo que estamos intentando producir y por lo tanto somos mucho más rápidos a la hora de responder a sus cambios, ofrecer opciones. Creo que tenemos suerte de que este cliente ya tiene experiencia con animación y entiende que es unos dibujos un poco más sueltos. En ningún momento han hecho ni un solo comentario de pero eso es como se va a ver al final. Que la prueba de fuego fue cuando le enseñamos el primer storyboard y no dijeron nada y dijeron, genial, nos encanta la escena. Y era como, perfecto, el plan está saliendo, genial. Es una manera diferente que está funcionando y yo estoy intentando probar con The Line a ver qué tal y parece que va funcionando muy bien. Pero sí que sé que, por ejemplo, por otro lado, otro colega, Maxime Delaland, ese tío es un animador cojonudo, trabajó en Klaus y bueno, tiene muchísima experiencia antes de Klaus. Está tirando hacia storyboard y él básicamente hace ese tipo de storyboards que son muy limpios, casi animados, pero por otro motivo. Y es que normalmente él trabaja para productos que se van a hacer en 3D. Claro. Entonces los animadores de 3D sí que realmente necesitan ver un poco mejor qué tipo de poses, cuáles son los movimientos de cámara, y el tío tiene tal capacidad que dibuja movimientos de cámara en entornos 3D a mano, en nada de tiempo, pero claro, tiene su sentido, tiene su razón. Aún así, él me ha contado que hay otros proyectos en los que hace storyboards muy sueltos, que son de pura producción, que obviamente esos no son los que enseña en su página web, pero que definitivamente cuando, por ejemplo, hablé con él de este tema y él me dijo que sí que estaba de acuerdo, que podía ser peligroso para cierta gente entender eso como así son los storyboards básicos. Pero eso es lo que quería dejar claro también, que no es que esto debería no hacerse, sino que dependiendo de la producción se puede hacer o no y creo que tendríamos que tender a optimizar, a decir, ¿cuánto dinero tiene esta producción? Vale, nos podemos permitir hacer este tipo de storyboard, necesitamos hacer este tipo de storyboard. Quizá con unos muñecos de palo es suficiente para entender que el personaje abre la puerta y dice, hola,
no necesitas tener a un artista de storyboard que posiblemente quiera estar haciendo otra cosa más chula y que te va a salir muy caro para hacer un proyecto muy sencillo. Y la otra parte es el resto del proyecto, que realmente estos tipos de proyectos suelen tener animadores de muchísima calidad. Por lo tanto, cuando todo está ya decidido en el storyboard, ¿qué te queda por hacer como animador? Esa es la parte que me da un poco de pena. No sé cómo funcionará realmente. No sé hasta qué punto los animadores a lo mejor están contentísimos de trabajar con un storyboard tan acabado. Pero si yo tuviese que animar una escena basada en un storyboard tan definido, me daría un poco de pereza, porque es como no hay nada por añadir aquí. Estoy básicamente limpiando una animación increíblemente bien hecha que ya casi tiene todos los in-between. Sí, sí. Entonces, un poco creo que hay que empezar a adaptarse un poco y ver dónde podemos colocar este tipo de storyboards y cuándo utilizarlos, cuándo no utilizarlos. Y en todo caso es interesante y es increíble de ver. Os aconsejo a todos, pondremos el enlace en la descripción, os aconsejo a todos ir a ver el storyboard de Kevin y ver la película. No lo he visto todavía, pero vamos, tiene una animación increíble. Ahí al final es importante siempre los proyectos tener como un supervisor, una persona que lleve el proyecto, que entienda el proyecto y que sepa qué pedir en cada momento. O sea, realmente es una figura que parece, quizá porque en la animación tendemos a querer industrializar el proceso, ¿no? Es como que se intenta siempre que el proceso sea como un poco una maquinaria, porque como envuelve a tanta gente, tiene esta tendencia a intentar que todo sea como muy, haya como un libro de instrucciones, ¿no? Y sí que es Sí, verdad que quizá ahí lo que comentas tú, ¿no? Tener una persona que coja el proyecto, lo entienda y diga, vale, aquí sí necesitamos este storyboard o necesitamos esto otro. Porque sí que es verdad que cada proyecto es un mundo, es muy diferente, salvo que seas una empresa que hace específicamente, yo qué sé, trailers para tiendas de barrio o lo que sea, ¿no? Algo súper específico que digas, es que siempre hacemos lo mismo, piezas de 20 segundos. Salvo que sea eso, que nunca suele ser el caso porque cada proyecto es un mundo, tener a alguien que realmente entienda el proceso y sepa cómo va es fundamental, ¿no? Y ahorra un montón de tiempo, de frustración también, en este caso a los artistas, y de sí. dinero a la empresa, ¿no? Porque al final le estás haciendo tirar un dineral que puede necesitar luego en otra fase del proceso, de hecho. Sí, sí, supongo, no lo sé, en ese sentido sería interesante porque toda la gente que se están ahorrando en la parte de preproducción teniendo un storyboard como este, pero claro, estos storyboarders Mm, sus sueldos son bastante altos porque mm. claro, pueden hacer todo eso. Sería interesante preguntar a algún productor Sí, sí, si sí. realmente se están ahorrando dinero o a lo mejor se están dejando un montón de dinero creyendo que se ahorran dinero, que no sería raro, si te digo la verdad, porque he visto también producciones eliminar completamente el departamento de layout, Uf, que es qué esencial, dolor. y de repente a mitad de producción decir, sí, pero los animadores decir, pero bueno, ¿dónde están los archivos con el escenario y con los personajes? Ah, o el departamento de SynBuild, que son los que montan los archivos, por ejemplo, Sí, decir, sí. no lo necesitamos. Y es como, necesitas todos los pasos Sí. para poder hacer tu proyecto. Pero Además que en este caso es verdad que los primeros pasos son los más importantes generalmente. Quiero decir, que es como lo del típico ejemplo de los cimientos y la casa, ¿no? Es como que si animación, o sea, storyboard y layout no están bien, lo que viene a continuación es el desastre, porque realmente ya empiezas a tener a todo el mundo como pollo sin cabeza sin saber muy bien por dónde tirar y sí, no puedes ahorrar al principio. Entiendo lo que tú comentabas, ¿no? Que si está muy fijado ya en la animática, es como que precisamente estás a lo mejor es como un exceso de cuidado, ¿no? De decir, lo voy a fijar súper, súper bien para que así no haya ningún error, pero ahí tenemos la parte de esto, la frase esta de que a mí me encanta, de que los animadores son personas frágiles. sí, Y es verdad, es que no puedes darle a un animador. Hay animadores que a lo mejor dicen, genial, está todo hecho, vale, vengo al curro, me pongo la música, pim, 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 pero es que hay sí, es otros posible. que van a llegar y van a decir, mira, me aburro. Y cuantos Sí. mejores sean, es más fácil que se aburran. Y claro, a un animador que se aburre, lo que más probable es que o haga menos, o prefiera irse a otro sitio, o incluso el trabajo no dé su calidad porque realmente está aburridísimo, ¿no? Lo que hemos hablado un poco antes, ¿no? Es un proceso tan laborioso que si Mm. no te metes en él, si te está frustrando al hacerlo, es muy difícil hacerlo. Y hombre, que tiene la parte artística de que tú aportas al proceso, ¿no? En todos los procesos artísticos hay que dejar que todo el mundo aporte un poquito, ¿no? Si no, es un poco
es como si fueras un ordenador, ¿no? Es como Sí, lo de la sí. inteligencia artificial, ¿no? Genera, esta animática me la generas en limpio, que algún día lo harán, pero de momento no Bueno. es posible. Crucemos los dedos porque como eso Sí. lo hagan pronto, la hemos liado. Pero sí, al final no dejas de ser eso, pero en humano, ¿no? Es como, mira, aquí tienes estas escenas, genéralas en limpio, ¿no? Y es muy aburrido, lógicamente. Sí, el engranaje en la máquina, ¿no? La fábrica de animación, ¿no? Un poco, Sí, sí, que es sí. lo que todos intentamos evitar. Pero hasta cierto punto creo que lo esencial del storyboard, por ejemplo, el proceso de Gumball de storyboard es muy parecido al de Pixar, ¿no? Pixar definitivamente son el paradigma del storytelling. ¿Por qué? Porque invierte en casi 70% del tiempo de producción, posiblemente estoy exagerando, pero casi es la parte de escritura y storyboard, que van de la mano. Y básicamente se tiran casi como un año haciendo versiones de la película hasta que está súper pulida y súper Ujú. definida. Y en Gumball era muy parecido, obviamente, con un menos presupuesto y con menos tiempo, definitivamente. Pero era eso, este es el momento en el que puedes hacer todos los dibujos malos y puedes hacer todas las malas decisiones hasta dar con la historia perfectamente contada, con la broma perfecta. Y creo que ahí es donde, para eso es para lo que hay que utilizar storyboard y ya dependiendo del tipo de producción que tengas, lo defines más o lo defines menos antes de entregarlo al resto del equipo. Así que nada, bueno, hemos hablado de qué tengo que hacer, ¿no? ¿Qué tengo que hacer para empezar a animar? ¿Qué libros debería mirar? ¿Qué softwares debería utilizar? Y nos hemos metido un poquito en la controversia del storyboard. Molaría saber qué opináis vosotros del storyboard. Vamos a hacer un poquito de engagement. Sí, sí, sí. ¿Estáis de acuerdo conmigo? ¿Queréis prenderme fuego? Ponedlo en los comentarios. Queremos saber lo que opináis. Sí, sí, y en redes, que Y también tenemos, estamos en redes, en Twitter, en Instagram, guión bajo intercalados, es el usuario, así que ahí podéis entrar y darnos ahí un poco de mejor amor que odio, pero bueno, oye, el odio tiene mucho engagement también y sí, se viraliza un montón, o sea que también a lo mejor si nos dan un poco de hate nos va bien. no estaría mal. Preferimos amorcito, eso sí, no. Sí, sí, la preferencia es amor, pero no queremos que os quedéis indiferentes, básicamente. Decidnos algo, escuchad el programa, decidnos qué os parece y nada, creo que ha sido un programita, una Magnus Opus, café de olla, longo ristretto, como decían en Comedia Perpetua. Así que creo que nos vamos a despedir aquí Ujú. y nos vamos a ver en el siguiente programa, que todavía hay que decidir de qué hablar, pero seguiremos hablando de animación, definitivamente. Así que Nos vemos en el siguiente, ¿no? nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Hasta luego.